Muy bien. Hemos estado hablando durante las últimas semanas sobre lo de levantar los ojos. Y es un tema muy importante en las Escrituras y hay muchos pasajes de la Biblia, pero como he puesto aquí, primero hablamos de la grandeza de Dios. Si eres creyente o no eres creyente, Dios es grande, ¿ok? Acabamos de cantar de ello, pero Él es muy grande y nos ayuda cuando hay peligros en nuestra vida, como coronavirus. ¿O has leído recientemente de las plagas, de las langostas que están arrasando el sur de Somalia y también parte de Kenia? Es un gran problema si vives allí. La gente no va a tener suficiente comida este año. Y hemos dicho, debido a que hay muchos peligros, como dice allí en Isaías capítulo 40, versículo 26, creo. No recuerdo ahora, no vamos a predicarlo otra vez, pero dice esto. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas, a Dios, el gran Dios nuestro. Y luego hemos hablado para participar en la misión de Jesucristo, tenemos que levantar los ojos y hemos mirado allí en Juan capítulo 4, donde Jesús decía a sus discípulos al final, un poco exasperado, viendo a ellos, Él decía esto. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Entonces, veis vez tras vez en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, la necesidad de levantar nuestros ojos. Y no estamos hablando solamente de ver, estamos hablando más bien acerca de nuestra mentalidad, ¿no? Nuestra mentalidad, la importancia de pensar correctamente en las cosas. Si no, tú puedes ser creyente y luchar, puedes tener muchos problemas porque no sabes lo que es la voluntad de Dios. La manera de saber bien la voluntad de Dios es leer la Biblia cada día y creerlo. Y vemos muchos ejemplos. Abraham, en Génesis capítulo 15, Dios tenía que sacarle. ¿Recuerdas la escena allí? Abraham estaba dudándose de Dios y dice, pero Dios, me has dicho que vas a bendecirme y vas a darme prole, pero yo no tengo hijo en casa. Lo único que tengo es Eliezer. ¿Qué estás haciendo? Y Dios dice, ven, Abraham, te saco fuera, mira las estrellas. Oh, me gustaría verlos ahora. Y dice, tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo. ¿Ok? Y también con este señor, tú a lo mejor no recuerdas en la Biblia un hombre que se llama Giezi. ¿Giezi? ¿Gieza? Ok, por pronunciar mejor que yo. En inglés es Gehazi, ok. Pero él una vez, Eliseo, estaban allí, había soldados de los sirios y estaban sitiando la ciudad donde estaban Eliseo y Giezi. Y él dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos van a arrasar. Y el profeta dice, te ruego, Jehová, que abres sus ojos para que vea. Entonces Jehová, el Señor, abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo, ¿ok? Y carros de fuego. Todo es perspectiva, es en qué estamos pensando. En este caso es una cosa sobrenatural, pero Dios abrió los ojos de Giezi, el siervo, para verlo. Y también a los discípulos, tú recuerdas en el monte de la transfiguración en Mateo 17, tú recuerdas, ellos subieron con Jesús, ¿quiénes eran? Pedro y luego los hermanos el trueno, ¿no? De Bronte. ¿Brontes? ¿Brontes es? No recuerdo. Truenos en español, sí, pero estoy pensando en Boanerges, estoy pensando en este chico que conocimos hace tiempo. Pero allí estaban y al final del encuentro de tener una conversación con Moisés y Eliseo, o Elías, digo, el pasaje termina en versículo 8 diciendo,
Y alzando ellos, levantando sus cabezas un poco, porque estaban aterrorizados por Jesús transfigurado, su gloria, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y muchas veces en tu vida y en mi vida es lo que Dios está haciendo. Usa problemas para reorientar nuestra visión. Dios es grande, debemos confiar. Entonces podemos seguir con ejemplos. La Biblia nos exhorta otra vez, una y otra vez, a levantar los ojos, a poner nuestra mirada en ¿quién? A Jesucristo. Si empiezas leyendo en Génesis, a lo mejor habla mucho de Jehová, sí, Dios, el Dios Adonai, ¿no? Pero realmente, una vez que estudias la Biblia, llegas a la conclusión, toda la Biblia se trata de una persona, Jesucristo. Él es el epicentro de la voluntad de Dios. Y desde Génesis 3:15 en adelante habla de Él. A lo que prestamos atención, contemplamos, observamos con detenimiento. Todo esto termina al final afectando mucho a nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar. Okay, es una cosa que la Biblia enseña en muchos sitios. Por eso, y nuestra mentalidad influye mucho en nuestro comportamiento, en nuestra manera de ser. ¿Quién soy yo? ¿En qué estás enfocando? ¿Qué prestas atención? ¿A qué? Y esto, la Biblia habla mucho de esto. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hoy vamos a leer un pasaje que habla de esto. Si tienes tu Biblia en Colosenses capítulo 3, rápidamente, si tienes Biblia, si alguien necesita Biblia, hay 3 más aquí. ¿Alguien necesita Biblia? Ok. Mira. Oh, gracias, Enzo. Hay Biblias. Algunos. No veo más. Yeah. Quizás hay uno más allí en las sillas. En Colosenses capítulo 3, Pablo ha estado hablando con los colosenses y tú recuerdas más o menos el contexto. Ellos, por los gnósticos, están siendo engañados. Y él dice algo muy importante en capítulo 2, dice esto, en versículo 8, 2:8. Mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, artimañas, ¿no? Según las tradiciones de los hombres, humanismo, filosofías humanas, ¿no? Conforme a los rudimentos del mundo, según ellos, y no según a Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículos 8 al 10 de capítulo 2. Ahora vamos a leer nuestro pasaje de hoy. Pero recuerdas que Jesucristo, si tú conoces a Cristo, tienes todo. Cada vez que pregunto a Antonia, Antonio, ¿cómo estás? Ella tiene cáncer, para los que no saben. Y dice, bendita, pues Jesús. ¿Qué? Bendecida, perdonas, hermana. Tú tienes permiso de corregir mi español. Pero lo que quiero decir es, ella tiene la perspectiva correcta. Tiene su enfoque en la persona correcta, porque dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los cielos. ¿Ok? Y es la verdad. Ella es bendecida con cáncer. ¿Ok? No el cáncer que... No. Pero tú me entiendes. Aún así, es hija de Dios. Entonces es bendecida. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, las cosas celestiales, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondido con Cristo en Dios. Aquí veis Cristo, versículo 1, con Cristo
está Cristo. Ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, cambio, y vamos a hablar de eso en un momento, veis 3 veces en este pasaje, una conjunción, es pero lo veis en versículo 1, pues, ahora en versículo 5, pues, y ahora en versículo 12, pues. Es como una corrida de toros, es lo que es. Porque es un cambio de tercio. ¿Okay? Y las trompetas empiezan ahora cambia. Y él dice, haced morir, pues, versículo 5, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿A quién está escribiendo Pablo aquí? Lleno del Espíritu Santo. A creyentes, a gente como Giuliani, a Sabine, a Alejandra, a Carlos. No sé, hermanos, esto de vivir la vida sobrenatural cristiana es que tienes que luchamos. Y esto es lo que está admitiendo aquí. Versículo 7, en los cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, ahora no, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Espero que pillo los dedos de alguien aquí, porque mi propia vida. Ira, enojo. ¿Eres una persona paciente? Pues yo no. Dios está hablando a mí. Malicia, enojo, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos con los otros o a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre de sus hechos y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen que lo creyó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, absoluto, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino Cristo es el todo y en todos. Ahora, cambia otra vez. El tercer acto. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Tenéis calor aquí? No. Perdona. Yo lo siento aquí entonces. Y él dice, estamos en versículo 13, ¿no? Soportándoos unos a otros. Esto es donde vivimos. Tenemos que soportar. Juan a mí, yo a Juan. Y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro hermano, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto es el mandato de Dios. Y sobre todas esas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es muy cristiano. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces es un buen pasaje. Hay 2 chicas aquí que lo han memorizado. ¿Dónde están? Shael y Nathan. Yo recuerdo, hace un par de veranos, ¿no? Y vais a recitarlo ahora, los 2. No vais a hacerlo. Pero realmente esto es un pasaje de los pasajes. Pero
¿Veis? En el principio en versículo 1 al 4 vamos a hablar de eso, pero ¿veis especialmente la importancia de nuestra unión espiritual con Jesucristo? Versículos 1 al 4. Versículos 9b al 11 realmente es donde Él habla de cómo vamos a vivir la vida sobrenatural cristiana. Es porque Dios nos ha dado una naturaleza renovada. ¿Ok? Y esto donde leímos en versículo 9b, habiéndoos despojado al viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestido de nuevo, este nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es el amago de, es la imagen de Dios que tú llevas. Cada ser humano en el mundo ha sido creado en la imagen y la semejanza de ¿quién? A Dios. Digan lo que digan. Yo el otro día, el jueves, estaba hablando con algunos que creían en la evolución. Y ahora, pues bien, pueden creer lo que quieren. En tu chip, y tienes uno, no de Intel, sino de Dios, estás programado y hay ciertas cosas de ti que significa que eres un ser humano, un ish o un isha, un hombre o una mujer, creado en la imagen de Dios. Y esto es muy importante. Tú no vives de instinto. Yo alguna vez tenía un perro que se llama Mendigo. Y voy a leerlo porque pienso todavía en él mucho. Murió hace unos años. Y era buen perro. Aunque a veces parecía un poco humano, en realidad mi perro Mendigo, en inglés es beggar. No es tan ofensivo como aquí. Algunos le llamaban otra cosa porque le daba un poco, no le gustaba usar esto. Pero en realidad mi perro, Mendigo, se guiaba por los instintos, los ojos, la barriga y especialmente por la nariz. No tuvo una conciencia ni tampoco creo que podría haber ayudado a uno de los estudiantes con las matemáticas. Nunca ofreció Mendigo a ayudar a uno de nuestros hijos, no, con sus deberes. Cuando salimos a la calle, que era uno de los pasatiempos favoritos de Mendigo, su nariz empezó a funcionar a tope, buscando inmediatamente. Era como un oso, no sé si has visto osos en el campo, en el bosque, pero siempre van así. En Mendigo un poco así. Él empezó inmediatamente a buscar el rastro de cualquier pedazo de carne putrefacto, podrido. Era así, de cachorro. Le encantaba todo tipo de comidas asquerosas, hasta el vómito. Viernes y sábado eran días favoritos de él, porque los chicos que regresaban de las discotecas, y él se presentaba allí, me daba asco a mí. No, me digo, no. Pero era su naturaleza, la razón que estoy hablando es que era su naturaleza. Tenía excusa, sus instintos le llevó a hacerlo. Tú no eres así. Esto es lo que está diciendo este pasaje. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Podéis hacerlo. Si el Espíritu de Dios vive en vosotros, tenéis el poder. Hemos cantado hoy sobre libre soy yo ahora. Esto es la idea. Cuando estamos unidos con Jesucristo en su muerte y en su resurrección, verdaderamente hemos sido librados. Este viejo hombre no sigue enseñoreando de nosotros, Romanos 6. Todavía está allí, pero no es el que manda. Y tú y yo, ninguno de nosotros tenemos excusa de decir, pues es que soy débil y no puedo. No, si el Espíritu de Dios vive en tu corazón y Cristo te ha salvado auténticamente, tú puedes andar con la cabeza alta para la gloria y la honra de Jesucristo. Perfectamente no he dicho. No. Pero Dios te ayuda. Él te ha dado un nuevo hombre
como dice en versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, etc. Pero, mendigo, mi mujer decidió que iba a discipular a mendigo. Ella iba a cambiarle para que no le gustaba las cosas asquerosas. Yo lo sabía porque yo tenía muchos animales, caballos, vacas cuando era niño. No, esto no iba a funcionar, pero Cindy sí. Cindy iba a cambiarle. Además, si no me equivoco, ella empezó a reformarlo, a adiestrar a mendigo en las costumbres más finos y elegantes. ¿Sabes lo que pasó? Cada vez que salimos a la calle, el mismo guarro de siempre era. No le interesaba nada dejar de chupar y lamer y comer las cosas nauseabundos. ¿Okay? Esto es como el mendigo era. Sí, y le amaba, es que era mi perro. Su naturaleza no había sido cambiada porque no es la voluntad de Dios para los animales, pero para ti y para mí, sí. Dios va cambiándonos y tiene el poder de hacerlo. En la muerte de Jesucristo somos perdonados. En la resurrección de Jesucristo somos justificados, como dice en Romanos 4:25. Y tenemos parte de la resurrección cuando Dios selló la eficiencia de la muerte de Cristo, resucitándole después de 3 días. Parte de esto es que ahora Carlos puede vencer los deseos de la carne. Miguel Ángel puede. ¿Okay? Adam puede. ¿Por qué? Porque Cristo sí resucitó. No son meramente cosas del pasado. Yo sé que aquí dice, sí, pues habéis resucitado. Y luego dice en versículo 3, habéis muerto. Pero si entiendes bien el tiempo del verbo en griego, la idea es, sí, ocurrió en el pasado, pero con efectos actuales que siguen. Y esto es la idea aquí en este pasaje, es que tú tienes el poder de no seguir pecando. No como un mendigo, él nunca cambió. Mucho a pesar de lo que mi pobre esposa que quería cambiarlo. Luego vemos nuestra libertad, nuestro vivir sobrenatural. Versículos 12 al 17, debemos leerlos mucho y pensar en eso de perdonar. Seguimos. No vamos a decir nada de eso, pero quizás hay alguna persona aquí que cuando tú lees versículo 1, tú piensas, si pues habéis resucitado, como poniendo en duda la salvación de la gente de Colosas. No. ¿Veis al nuevo traducción viviente allí? Ya que habéis resucitado, es lo que realmente significa. Pero en nuestra versión, la Reina Valera de 60, sigue usando la palabra pues. En la Biblia de las Américas, pues, por tanto, entonces, como hay un orden aquí, es lo que quiero decir. Y es muy importante. Seguimos. Nuestra unión espiritual con Jesucristo, al hecho de haber sido muerto en Él, versículo 1, y resucitado, versículo 3, y resucitado con Él, versículo 1, esto es muy importante. No es solamente la base de tu salvación, es la base de tu santificación, de su santidad progresiva. Nunca, esto no era el plan de Dios que dejamos de prestar atención al Evangelio, no. El cristiano, ¿qué hace? Vive el Evangelio. Es salvo por el Evangelio y sigue viviendo por el poder del Evangelio. ¿De quién habla el Evangelio? ¿A quién? Eso es, mujer bendecida, Jesús. No habla de otra cosa. Habla de su muerte, habla de su obra, habla de su persona. Es santo, es compasivo, es juez, etcétera, etcétera. Pero
eso de la unión con Cristo no es cosa meramente, no sé, es poderoso. Y debemos concentrarnos, prestar atención, tener nuestros ojos fijados en Jesucristo para que entendamos que unidos a Cristo en su muerte, somos perdonados. Unidos a Cristo en su resurrección, recibimos poder para vivir de una manera santa. Y no tenemos que estar enseñoreados por el viejo hombre, no, para nada. Podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón de Dios, confesar nuestros pecados, todo esto es posible. Podemos dejar de ser como en versículos 5 al 9a y empezar poco a poco a vivir sinceramente, genuinamente, como en versículos 12 al 17. Esta es la idea. Cristo va transformándonos. Siempre estoy hablando de la misma cosa. Da igual si estoy predicando en Isaías o aquí. Pero eso depende de lo que estás mirando y pensando con tu mente. Es un ejercicio intelectual. De hecho, dice en la nueva traducción viviente, versículo 1 lee así: fijar nuestra mirada en las cosas de arriba, y luego dice, piensen, no dice miras, dice piensen en las verdades del cielo. Si pones tus ojos allí mirando, la idea es que tú estás pensando en ellos. Estás intentando entender esto. Cuando tú piensas en el cielo, piensas solamente en las calles de oro, ¿no? Oro, quizás yo voy a tener algo de oro al final, ¿no? No, debemos aquí, según el pasaje, podemos pensar en por lo menos 3 cosas aquí. Cristo está allí sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa en la Biblia la diestra de Dios? Es una posición de... Venga, hermanos, yo sé que hay un listo aquí. Al lado, sí, pero es la posición de privilegio. La posición más importante. Es la razón que siempre vemos a Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque está esperando hasta que su Padre algún día dice, vete. No va a decirlo así, pero no sé qué idioma usa, pero va a enviar a su Hijo precioso, su Hijo amado, otra vez, a recogernos y llevarnos al cielo. Y esto es la razón. Y vemos también que estamos escondidos en Cristo o con Cristo en Dios. Piensa un rato en eso. ¿Qué significa que Gabriel está escondido con Cristo en Dios? ¿Qué son las implicaciones de esto? Pues son muy importantes. Y al final dice en versículo 4, algún día en el futuro vamos a ser revelados. Y usa aquí la palabra epifanía, feneo, no un derivado de ello, pero la idea es, al final vamos a ser revelados como quienes somos hijos de Dios. En este momento vamos a estar glorificados y vamos a participar en la manifestación de Cristo. Va a ser glorioso y maravilloso. Podemos hablar y hablar de esto. Nuestra unión espiritual con Jesucristo es vital para el creyente. De una manera espiritual hemos sido crucificados y resucitados con Jesús. Cuando Él murió, también yo morí. Cuando Él se resucitó, yo resucito. He resucitado, ¿no? Nuestra identificación con su persona, quién es Él, y su obra, ¿qué ha hecho? Es el fundamento de nuestra fe. Por eso digo, cuando estás intentando vencer alguno de esos malos deseos, como dice en versículo 5, la manera de hacerlo no es de decir vez tras vez, voy a hacerlo mejor, no voy a hacerlo mañana, el día siguiente no tampoco. Como apretiendo esto no es la manera de vivir la vida cristiana. No, es
cogerte así, poner tu mirada en Cristo, el poderoso, y Él te va a ayudar. ¿Ok? No es hacer otra cosa. Pasado, presente y futuro. Toda nuestra vida está escondido en Cristo. Nuestro vivir en Cristo, que es la santidad progresiva, descansa sobre nuestra salvación en Cristo, versículos 1 al 4, que descansa sobre ¿qué? Versículos 1 y 3. El Evangelio, su muerte y su resurrección. Y estos elementos son tan importantes, nunca debemos dejar de mirarlos. Si queremos ganar la batalla de la fe o la batalla contra los deseos malos, es mirar a Cristo, darle gracias, gracias Señor que has muerto por mis pecados. Y verte allí muriendo con Él en un sentido espiritual en la cruz, porque es una realidad, es una verdad celestial. Los que estamos en Cristo, hemos sido, como dice aquí, de alguna forma estamos escondidos en Él, pertenecemos a Él. Cuando Jesús oraba allí en Juan 17 y decía, Padre, eran suyos, los he ganado y ahora estoy dándoles otra vez a ti. Y esto es la idea. ¿Cómo puedo vivir? ¿Alguien aquí lucha contra el pecado? ¿Estás vivo? Ok, muy bien. Hay una hermana honesta y otro. Pues yo también. Si estás respirando, entonces, ¿quién no se enfada o lo que sea? Dios nos llama a vivir, para que lo tienes muy claro, ¿a vivir una vida religiosa? No. A vivir en relación con Él que es sobrenatural. No hay otra manera de ponerlo. Y una vida que antes de conocer a Cristo no podíamos llevar. La vida cristiana no consiste, como he dicho ya, apretar los dientes y decir, no voy a hacerlo. No es la manera de hacerlo. La única manera de vivir la vida cristiana como Dios la ha diseñado, es poner los ojos de fe en Jesucristo, recordando con confianza, con fe. Tienes que creer estas cosas. Tienes que creer que cuando Cristo murió, Él pagó tu deuda. Tienes que creer cuando Dios le resucitó de entre los muertos, que yo puedo obedecer a Dios. No tengo que seguir viviendo encadenado. Tienes que creer estas cosas, no son meramente en cada día. Yo sé que cuando Dios nos salva, entramos en su familia, pero seguimos creyendo el Evangelio cada día. Su muerte te libera del dominio del viejo hombre y su resurrección te da poder para andar en la nueva vida. ¿Cómo puedo vivir la vida victoriosa creyente? Por fe tienes que apropiarse de Cristo. Tienes que pensar en esto un poco. Y de todo lo que Él ha hecho por ti, vale la pena sentarte cuando estás tomando tu desayuno o por la tarde, pensar en estas cosas. Pensar en la muerte y la resurrección de Él y apropiarse, aplicarlo a ti. Darle gracias. Jesucristo ha vencido el mundo. Él dice allí en Juan capítulo 16, 33, pues en el mundo vais a tener ¿qué? Muchos problemas, ¿no? Aflicción, tendréis aflicción, pero confiad, tened fe en mí, dice Cristo. Yo he vencido al mundo. Y luego leemos uno de los discípulos que estaba ahí en aquel entonces escuchándole con ojos de fe, Juan, que escribe en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5, y él dice esto, porque no voy a intentar decirlo por memoria. Dice esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree
Versículo 5, que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto implica que la persona de verdad, profundamente en su ser, cree que la muerte de Cristo fue eficiente para pagar su deuda y la resurrección también para conseguirle a la persona la libertad para andar con Dios. Y esto es la cosa. La vida cristiana, como dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, creo, es por fe y para fe. De principio al final tiene que ver con la fe, tu fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, la manera en que Dios hace justos los hombres, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Espero que aquí, leyendo Colosenses, salgas de aquí hoy más motivado a amar a Dios y vivir para su gloria. Yo, por lo menos, estoy muy agradecido a Dios por su Hijo, por lo que ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio de Jesucristo, este mensaje que es el mejor mensaje que ha caído en nuestros oídos, porque habla de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Dios. ¿Dónde estaríamos hoy si no fuese por tu gracia? Sublime gracia. Gracias, Señor, que tú tienes el poder para salvarnos y seguir santificándonos, limpiándonos, haciéndonos más preparados para tu regreso. Señor, pido especialmente por mis hermanos, si hay alguien, por mis hermanos primeramente, que le ayudes a cada uno de ellos a entender cómo de una manera activa poner en práctica el Evangelio en su vida, confesando sus pecados, mirando a Cristo, creyendo otra vez en la eficiencia de su muerte y de su resurrección. Y también, Señor, si hay alguien aquí hoy, en un grupo tan grande, que todavía no te conoce, una persona que no entiende todavía el Evangelio, no entiende qué es la vida eterna, piensa, quizás es una persona religiosa, pero no ha llegado realmente de entender lo que enseña la Biblia, que somos pecadores miserables y cada uno de nosotros necesitamos ser rescatados por Jesús. Ayúdales hoy, por medio de tu palabra y tu Espíritu, a entender las riquezas del Evangelio y entregar su corazón a ti, Señor. Haz tu obra entre nosotros para tu propia gloria y honra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.